viendo acerca de la oración y la voluntad, o la voluntad en la oración, ¿verdad? Y nosotros hemos visto y ustedes han compartido, queridas hermanas, gracias al Señor, agradezco al Señor, alabo al Señor, lo que ustedes están adquiriendo en este tiempo. La voluntad es algo, una parte de nuestra alma que cobra mucha importancia y determina, en muchos casos, nuestra vida espiritual. La mente, si bien es cierto, es importante, es una parte líder porque permite el ingreso de la información, el ingreso de la palabra del Señor. Por otro lado, la voluntad es la que da la puerta de salida. La emoción es la forma como se expresa nuestro espíritu. La mente nos permite ingresar, que ingrese en las palabras de Dios, que ingrese lo positivo, y la voluntad nos permite a que abramos lo positivo también. Por un lado, la mente puede cerrarse para lo negativo, ¿cierto? Entonces nosotros en la mente podemos permitir que ingresen pensamientos positivos o pensamientos negativos. Por eso es importante que también tengamos una mente saludable, una mente sobria, ¿cierto? Emociones también apropiadas, dóciles, suaves. Sin embargo, la voluntad que está ligada a la vida de oración del creyente también necesita ser una puerta de expresión. Entonces nosotros vimos algunos aspectos, modelos para que nuestra voluntad pueda ser forjada, para que nuestra voluntad pueda acompañar y dar auxilio a nuestro espíritu. El espíritu siempre está dispuesto, ¿cierto? El espíritu está dispuesto, pero la voluntad muchas veces es débil. Entonces nosotros en Hechos capítulo 10, nosotros tenemos la experiencia de Pedro en la azotea cuando él estuvo y tuvo hambre, tuvo una visión, ¿cierto?, de lienzo con cuadrúpedos, donde el Señor se estaba presentando, le estaba dando una visión. En los versículos desde el 13 en adelante vamos a ver, vio claramente en una visión, más adelante, perdón. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Preste atención. Pedro estaba subiendo a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro había salido a orar y el Señor estaba respondiendo: mata y come. Pedro en ese momento responde: no, Señor, de ninguna manera. No he comido jamás nada impuro o inmundo. Jesús le responde: lo que Dios limpió no lo tomes tú por común. Su voluntad aquí era fuerte y firme. Él, a pesar de que el Señor le estaba hablando algo, él no quería tomar parte en aquello.
El Señor siguió insistiendo en Pedro y Pedro comenzó a mantener esa postura, ¿cierto? Y en la tercera vez el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría haber sido el significado de esa visión. Y luego llegaron los hombres enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si allí moraba un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y allí, mientras pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Él pudo mantenerse en esa visión y estar meditando en aquello que había pasado. Pero Pedro, en ese momento, él se levantó porque el Espíritu le habló, le dijo: levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió. Esto es una voluntad también flexible. Por un lado fuerte, pero por otro lado flexible. Flexible para poder entender, para poder permitir que ingrese lo nuevo, para permitir que ingrese lo positivo, para permitir que ingrese aquello que nosotros, queridos hermanos, desconocemos. Nosotros muchas veces somos muy, digámoslo así, críticos y filtramos todo aquello que ingresa, y a veces somos todo lo contrario. A veces dejamos que todo ingrese y no filtramos nada. Por eso que muchas veces nuestra voluntad es débil, pero nuestras emociones o nuestra mente son fuertes. Si uno tiene una mente fuerte, va a ser prejuicioso, con tendencia hacia el mal. Y si uno tiene una emoción fuerte por encima de la voluntad, va a tener emociones toscas, groseras, que rápido se salen de la moderación, del equilibrio, tanto en cuestión de lo bueno, en cuestiones de la alegrías desmedidas, sin control. Y por otro lado negativo, emociones negativas, conflictivas, sin control también. Quisiera pedir a alguien que lea 2 Timoteo 1:7, por favor. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces esta parte, dominio propio, es un asunto de voluntad. Mente, poder. Amor, emoción. Dominio propio es voluntad. Y en otros términos, dominio propio es autocontrol. Cuando usted, querida hermana, está en la reunión de oración, ¿usted se sale del control? ¿Usted comienza a orar y no mide el tiempo? Y a veces uno está muy cargado positivamente, ¿cierto? Y ora y ora. Y a veces el Espíritu te dice silencio. Pero tú sigues. Eso es no tener autocontrol. Y por el lado contrario, de forma individual también, uno pasa días en los que no siente ganas de orar. Y no ora, ¿cierto? No lee la Biblia. Eso es voluntad. No hay dominio propio. No puedo tener una voluntad fuerte.
no puedo ceder, no puedo cederle el control al espíritu. Otro versículo, otra hermana que pueda leer, Gálatas capítulo 5, versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Aleluya. Entonces nosotros encontramos aquí esta palabra, templanza, y estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, el cual es gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fe, mansedumbre o humildad, templanza, que viene a ser también lo mismo, dominio propio. Y esto es parte de la voluntad. Un fruto del Espíritu es tener autocontrol, tener dominio propio, tener templanza. Y esta palabra templanza viene del temple. ¿Usted ha escuchado alguna vez acerca de hablar del temple? Generalmente se utiliza esto en metales, se utiliza en construcción. El cable necesita estar bien templado, ¿cierto? Alineado, fuerte, estable. Y el temple es parte del carácter, la capacidad de poder sobrellevar una situación adversa. Es como canalizamos emociones en situaciones de peligro, de riesgo, o situaciones de donde más es necesario eso, ¿verdad? En un momento de alegría, el dominio propio es casi, imperceptible, ¿verdad? Uno puede reírse, acompañar la alegría, pero en momentos adversos, donde hay problemas, donde hay un conflicto, allí es donde sí es necesario templar nuestras emociones, porque allí nuestras emociones suelen activarse al 1000%. Cuando tus hijos no te obedecen, cuando los hermanos no te obedecen, cuando estás abriendo tu casa y nadie va, o cuando en tu casa, con tu familia, surgen los problemas de discusiones, todo ello es necesario tener templanza. Entonces de esa manera usted puede moderar sus emociones en esos momentos para no, en términos criollos, no echar más leña al fuego. Entonces allí vemos la importancia de la voluntad dirigidas hacia nuestra oración, hacia nuestra vida de oración. Dios quiere que usted tenga toda su alma colocada en el Espíritu. Principalmente va a depender de que su voluntad se incline hacia el Espíritu, ¿verdad? Vimos entonces que por un lado la mente permite, es la puerta de entrada, y cerramos la puerta para lo negativo y abrimos la puerta para lo positivo, y por otro lado la voluntad nos permite que también salga lo positivo. Por otro lado nos abrimos, dejamos la puerta abierta para poder ser flexibles, para que lo que Dios quiere hablarnos, lo actual, lo nuevo, una nueva dirección, un nuevo camino, lo podamos recibir sin discutir con Dios. Vemos en Pedro que él tuvo una voluntad firme, pero él pudo caer en la obstinación, ¿cierto? Él pudo caer en la obstinación. Y a veces nosotros somos también con voluntades obstinadas, no recibimos ayuda. Lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos, ¿verdad? Eso se llama berrinche. ¿No es eso lo que hacen los niños cuando están del lado de sus papás?
Y cuando desean algo, cuando quieren algo, y es allí donde muchas veces nosotros tenemos problemas en la oración. A veces oramos deseando que Dios responda algo en determinado momento, ¿cierto? Y nosotros oramos, oramos y oramos. Ahí sí somos fuertes. Pero ¿sabe por qué somos fuertes? Por nuestra emoción. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios responde no, o no hay una respuesta en ese momento de parte de Dios, dejas de orar. Eso es orar por la emoción. Te emocionas, te empolgas, quieres orar, te derramas el primer día. ¡Wow! Una oración intensa. Segundo día, la oración ya deja de ser muy intensa, pero es fuerte todavía. Tercer día, ya va bajando la intensidad, las fuerzas. Cuarto día, ya no tienes ganas de orar. Quinto día, ya te olvidaste del asunto y ya dijiste, bueno, será la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cierto? Es porque la emoción gobierna muchas veces más que la oración, que la voluntad. Y en esa voluntad a veces nosotros somos débiles. Y cuando no tenemos sentimientos o ganas de orar, una voluntad fuerte, ¿qué hace? Abre sus labios. No tengo ganas de orar, pero estoy allí. Oh Señor, Señor Jesús. Oh Señor. Entonces estoy queriendo, invocando. Y vienen pensamientos, ahí viene la mente ahora, ¿cierto? Uno se sienta, vienen los pensamientos, toda la película, así, de forma rápida, todos los pensamientos habidos y por haber llegan en ese momento, no sé, es como que usted se sienta y usted se pone un casco y usted comienza a ver todo, ¿verdad? Entonces, la mente también comienza a jugar y el enemigo sabe qué utilizar para cada persona. En algunos es la emoción, en otros es la mente, en algunos es la emoción. Discutió en ese momento, se puso a pelear por el agua caliente y ya no tengo ganas de orar. Y en otros se sienta para orar y los pensamientos bombardean y ya no sabe qué orar. No sabe cómo comenzar. Entonces pausa la oración, pausa ese momento, se levanta y la mente vuelve a ser normal. No hay una voluntad allí persistente para la oración. ¿Qué hacer en esos momentos, en esas situaciones? Nosotros necesitamos mantenernos firmes para orar. Hemos visto temas acerca de los enemigos en la casa que rondan nuestra mente. Necesitamos reprenderlos. Necesitamos nosotros en ese momento ejercitar nuestra voluntad. Y si el Señor nos llamó a orar, necesitamos orar. ¿No tienes palabras para orar? Usted colóquese en posición de oración y hable, comience a soltar las palabras, porque el Espíritu va a fluir. Y hablaba acerca de un automóvil, ¿cierto? Un automóvil, no quizás en los modernos, pero de una manera normal. Usted enciende, ¿cierto? Usted con la llave prende e inmediatamente usted no se va. No arranca. Usted tiene que esperar unos segundos, quizás un minuto, para que haya combustión. El combustible con el calor y pueda regar el motor.
¿cierto? Para que se encienda. Entonces, cuando invocamos el nombre del Señor, cuando estamos comenzando a soltar palabras de agradecimiento, aunque no nos nazcan, aunque usted no lo quiera, usted va soltando esa gratitud, su espíritu se va ejercitando. Porque estamos a veces tan acostumbrados a solo pedir. Entonces vamos haciendo combustión allí, agradeciendo, quizás intercediendo. Entonces de esa manera nuestro espíritu se va avivando, se va ejercitando. Estamos hablando esto desde el punto de vista individual, que es diferente a una reunión colectiva. Y allí vamos teniendo calor, nuestro espíritu va ardiendo y ya, pegamos, despegamos. Podemos volar, podemos orar. Ahí nuestra emoción, nuestra mente comienzan a fusionarse y comienzan a ser gobernadas por el Espíritu y comenzamos a orar, ¿cierto? Efesios capítulo 4, versículo 26 nos dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es un versículo que nos enseña tanto, no solo desde el punto de vista de no pecar, sino del tiempo. Airaos. Podemos airarnos, podemos enojarnos, no estamos libres de enojarnos. Y eso es algo de nuestra emoción. Puedes enojarte, pero no peques. Y pecar es un asunto voluntario. A veces le echamos la culpa a la emoción, a la ira. Perdóname porque no supe lo que dije. Perdóname por hacer este problema pequeño, hacerlo grande. Perdóname por haber hablado mal de ti. En la emoción fuerte hay pecado, pero en una voluntad fuerte puedes enojarte sin pecar. Pero si pecas, si la emoción es más fuerte, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que el enojo gobierne tu día, o mejor dicho, que tus emociones gobiernen tu día. Acabó el día, acabó esa situación. Es tiempo de orar. Ejercita tu voluntad. Y a veces hay hermanos que no consiguen por ciertas situaciones, por ciertos momentos, orar un día, 2 días, una semana, y están de lo más normal, de lo más fresco. Entonces, queridas hermanas, nosotros necesitamos una voluntad que domine nuestra emoción. Necesitamos una voluntad. Dios nos dio esa voluntad. Y en Daniel, por causa del tiempo, no lo voy a leer, en Daniel nosotros encontramos que él tuvo una determinación. En el versículo 2 y 3 dice así: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló el profeta, que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El versículo 3, en otra traducción, dice así: entonces decidí orar a Dios. La decisión, el querer o no querer hacer algo, es parte de la voluntad. Entonces decidí orar al Señor mi Dios y pedirle ayuda. No comí nada. Este es un asunto de voluntad. Quizás usted espera algunas veces ayunos colectivos, vigilias colectivas, pero usted por sí solo, por sí sola, no tiene capacidad, no tiene fuerza, no tiene voluntad de hacerlo de manera personal.
Por un lado, usted valora y ama las reuniones de oración. Pero querida hermana, su vida personal de oración es mucho más importante. Su vida a escondidas con Dios. Entonces, Daniel oró, pidió ayuda, no comió nada, se vistió de ropas de luto, oró al Señor, y cuando él primero decide y ora, su oración es poderosa. Pero no fue solamente un día que él oró. El ángel después al venir le dijo: tus oraciones han sido escuchadas, Daniel, ¿cierto? Y he bajado, pero cuando venía en camino el príncipe de Persia se me opuso y tuve lucha. ¿Por cuántos días? 21 días, 3 semanas. Cuando tú oras, Dios escucha, pero la respuesta a veces tarda en llegar por la lucha espiritual que hay en el ambiente. Pero Daniel no vaciló, no dejó de orar, persistió, perseveró. Que Dios nos dé a todos nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, tal perseverancia, tal persistencia, tal voluntad de mantenernos firmes, de poder ser flexibles para poder recibir las orientaciones que Dios nos dé en todo momento de nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra relación con la familia, en nuestra vida con los hermanos, en nuestra vida de iglesia. Que haga de nosotros personas que tienen una voluntad inclinada para la oración. Que el Señor les bendiga. Amén.